el doctor José Boza Pulido, con quien vamos a conversar este tema de esta ley que ha modificado en la ley de la reforma magisterial. Doctor, muy buenos días, su saludo, lo escuchamos. Muy buenos días, un gusto de estar en tu programa. Y sí, efectivamente, ha salido publicado la ley número 32.242. Es una ley que se intitula, dice, se modifica la ley 29.944, ley de reforma magisterial, para asegurar, dice, la destitución automática del director, del profesor, del auxiliar o del personal administrativo de un centro educativo público o privado, con condena privativa de libertad efectiva o suspendida, e impedir, dice, de manera permanente su ingreso a la carrera pública magisterial. Esta ley 32.242 está desdoblando el artículo 39 de la ley de reforma magisterial, lo ha desdoblado en 6 partes, ¿no? Con lo cual, digamos que las causales de destitución para un profesor o para un director o para un auxiliar o personal administrativo de un centro educativo crece. Y ustedes van a ver ahí en la causal 49.1, dice, es causal de destitución la transgresión por omisión u por acción u omisión de los principios. O sea, acá hay una primera causal, ¿no? Cuando un profesor o un auxiliar o un director, sea por acción o por omisión, ustedes saben que la omisión a veces puede ser no premeditada, no querida, no pensada, pero si hay una omisión de un principio, entonces esa persona es inmediatamente sometida a un proceso de destitución. Luego dice, si hay una acción u omisión de los deberes, un deber que uno omite, ya ni siquiera de manera directa, sino omite, también se convierte en una causal para la destitución. Luego es otra causal la acción u omisión de una obligación, también se convierte en una causal para la destitución. Y luego en este 49.1 también dice, si hay una acción u omisión de una prohibición en el ejercicio de la función docente, también se considera como una falta grave y causal para una destitución. Este es el 49.1. Luego en el 49.2 se hace una descripción de otras 10 causales. Dice, son consideradas faltas o infracciones muy graves, pasibles de destitución, las siguientes conductas. A, dice, la primera, no presentarse a una evaluación de desempeño docente sin causa justificada. Aquí, por ejemplo, si el profesorado dice, ¿saben qué? Esta evaluación de desempeño docente no es correcta, no es adecuada y no vamos a presentarnos. Si el profesor toma esa decisión, o su gremio o el sindicato toma esta decisión, el no participar, el no presentarse, se convierte en una causal para la destitución. La segunda causal de este 49.2 dice, haber sido condenado por delito doloso. ¿Qué va a ocurrir acá? Mayormente, bueno, acá desde la experiencia en Lima, hay algunos docentes, algunos profesores tienen, por ejemplo, el problema de la pensión de alimentos. Entonces, la pensión de alimentos, en un momento dado que no es cancelado, no es abonado, se lleva a un tema penal, que es la omisión de la asistencia alimentaria. Y por el tema de recursos, una persona, un profesor, termina siendo sentenciado por el delito de omisión a la pensión de alimentos. Ese es un delito doloso. En consecuencia, si un profesor tiene un problema de esta naturaleza, inmediatamente, de acuerdo a esta segunda causal del 49.2, terminaría destituido del centro educativo. Y así, por el estilo, se pueden dar varias formas de delito doloso que
digamos, el profesor no lo ha buscado, que el director o el personal o auxiliar administrativo de un centro educativo no lo han buscado, pero se convierte en delito doloso. Luego, la causal C de este 49.2 dice, ¿no?, haber sido condenado con pena privativa de la libertad, miren, pena privativa de la libertad en primera instancia. Con esto chocan, por ejemplo, con la Constitución de 1993, con el artículo 139, que señala que hay pluralidad de instancias, que toda persona tiene derecho a la pluralidad de instancias. Si en una primera instancia uno no está de acuerdo con una sentencia, uno puede apelar y llegar a la segunda instancia, inclusive se puede llegar hasta la Suprema. Pero con esta norma dice haber sido condenado con pena privativa de la libertad en primera instancia por los siguientes delitos. Delito contra la libertad sexual, o sea, violación. Delito de apología del terrorismo. ¿Qué está ocurriendo hoy en día con este delito de apología del terrorismo? Hoy en día muchos profesores en su página de Facebook o en su WhatsApp a veces, sin darse cuenta, repiten una imagen o un mensaje de que la norma que viene de hace poco, del 2018, que la norma señala como un delito de apología del terrorismo. Entonces ese profesor, por haber enviado un mensaje en su Facebook o en su Instagram o en WhatsApp, etcétera, por ese hecho termina también siendo destituido de su trabajo. Luego dice delito de terrorismo y sus formas agravadas y el delito de tráfico ilícito de drogas. Todo ello con una sentencia en primera instancia. Allí no hay todavía un debido proceso, entonces se vulnera el debido proceso, se vulnera el derecho a la pluralidad de instancias, se vulnera el derecho a la defensa. ¿Qué va a ocurrir si esta persona que ha sido condenada en primera instancia por cualquiera de estos delitos y en segunda instancia o en la Suprema Santana anulan esta sentencia y disponen que efectivamente no ha cometido ese delito, entonces el profesor ya estaría destituido? Entonces este es un hecho muy grave que contiene este punto C del 49.2. El 49.2 en la D también es una norma muy peligrosa. Dice incurrir en actos de violencia. ¿Qué sería un acto de violencia? No está determinado, es muy abierta, muy laxa. Dice incurrir en actos de violencia. ¿Qué podría ser un acto de violencia? ¿Qué podría ser? ¿Levantar la voz? ¿Gritar? ¿Empujar a alguien? ¿Qué sería acto de violencia? No indica, no se conceptúa. Luego dice causar grave perjuicio contra los derechos fundamentales de los estudiantes y otros miembros de la comunidad educativa. Ustedes saben, estimados amigos, hace un buen tiempo ya se ha dicho que la educación, el derecho a la educación es un derecho fundamental. Entonces, si un profesor con su gremio, con su organización sindical se va a una huelga, entonces cualquier persona puede decir esa huelga está perjudicando un derecho fundamental de los estudiantes, que es la educación. Entonces, el ir a una huelga se convertiría en una causal de destitución. Y más adelante, este punto D del 49.2 dice impedir el normal funcionamiento de los servicios públicos. Eso quiere decir que el profesor, si participa en un frente de defensa, marcha por las calles, que es un servicio público, o participa con su comunidad y marcha por una carretera, impidiendo el normal funcionamiento de los servicios públicos, ese profesor también termina destituido por participar en su organización comunal, vecinal, etcétera, o sindical. Entonces este inciso del 49.2 es un inciso muy punitivo, muy arbitrario, muy extenso, que pone también en una situación de indefensión de los profesores.
En el punto F del 49.2 dice realizar conductas de hostigamiento sexual y actos que atenten contra la integridad, indemnidad y libertad sexual, tipificados como delitos en el Código Penal. La acción del proceso administrativo disciplinario es imprescriptible para las referidas conductas. O sea, ahora con esta norma se está modificando todo el procedimiento administrativo general en el sentido de que si se demuestra que hay este tipo de conductas, entonces el proceso administrativo se puede llevar ad infinitum. No hay prescriptibilidad, se puede hacer en cualquier momento. La parte G del 49.2 dice concurrir al centro de trabajo en estado de ebriedad o bajo los efectos de alguna droga. Ahora eso también hay que ver, porque algunos medicamentos también tienen los efectos de alguna droga. Esto también es muy abierto, no está bien determinado. Esperamos que en el reglamento se determine, pero es, digamos, una norma que no ayuda a precisar con claridad a qué se refiere este tipo de sanción. Luego, en la letra H de este 49.2 dice inducir a los alumnos a participar en marchas de carácter político. En varias regiones del país, los estudiantes han estado participando, por ejemplo, en contra de la asunción presidencial de la señora Dina Boluarte. Entonces, ese hecho acarrearía sanción para los profesores y esa sanción sería la de destitución. En el punto I dice incurrir en reincidencia la inasistencia injustificada al centro de trabajo por más de 3 días consecutivos o 5 días discontinuos en un periodo de 2 meses. Eso quiere decir, si nuevamente un profesor por un motivo de una marcha, de una huelga, de un requerimiento a la autoridad estatal, no concurre a su centro educativo o a su institución educativa, lo que van a hacer es aplicar este inciso, con lo cual terminaría destituido. Luego la J dice haber sido condenado por los delitos, que son delitos de corrupción de funcionarios, etcétera. Entonces, eso se convierte en otra causal. Lo que acá preocupa también en el 49.5 dice, no, el 49.4 dice, en el caso de los profesores que prestan servicios en las instituciones educativas que incurran en las faltas señaladas en los literales D, E, F, G y H, iniciado el proceso investigatorio previo al proceso administrativo disciplinario y en tanto estas no concluyan, el profesor es retirado de la institución educativa. O sea, lo retiran al profesor de manera inmediata. Entonces, esto se presta a una serie de situaciones que podrían vulnerar los derechos del profesor. Y está referido exclusivamente para el profesor, ¿eh? Este 49.4 dice el profesor, o sea, está dirigido al profesor. El 49.5 dice, y esto también hay que tener bastante cuidado, la destitución es impuesta por el titular de la unidad de gestión educativa local, Dirección Regional de Educación y del Ministerio de Educación. Esto también hay que verlo con bastante cuidado porque ¿qué profesor de una institución educativa tiene relación directa con el Ministerio de Educación? ¿Qué profesor? Santana. La relación del profesor es con su director de la institución educativa o en algunas oportunidades con la UGEL, pero casi muy poco con la Dirección Regional de Educación y casi ninguna relación con el Ministerio de Educación. Pero ahora vamos a tener un Ministerio de Educación que esté vigilando a nivel nacional, que pueda detectar alguna de estas tipicidades, a estas conductas y aplicar la destitución del profesor.
Y el 49.6 dice: procede la destitución de oficio en forma automática, sin proceso administrativo y con impedimento de ingreso o reingreso a la carrera pública magisterial del director, del profesor, del auxiliar o del personal administrativo que haya incurrido en las infracciones previstas en los literales B y C, o sea, haber sido condenado por delito doloso o condenado en primera instancia por los delitos antes indicados. Entonces, estimados amigos, estimado Artemio, esta ley 32.242, visto así, es una ley terriblemente punitiva,